voy a invitar a que vaya conmigo a la segunda carta o epístola de San Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, e identifique el versículo 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 en adelante. ¿Le encontró? Lleva por subtítulo Partícipes de la naturaleza divina. ¿Me acompaña en la lectura? En el nombre de Jesús dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Una lectura un poquito abundante. Titulé a este mensaje Nuestra naturaleza. Hace unos días que he estado pensando en el crecimiento necesario que tenemos como seres humanos. El crecimiento en todo orden de cosas. Un emprendimiento, un negocio se hace o se diseña para que crezca. Una iglesia, con mayor razón. Y cuando digo iglesia, hablo de nosotros como institución. Pero también a nivel personal estamos diseñados para crecer. Y me asesoré por un experto con bastantes años de experiencia en el campo. Y le preguntaba, ¿existe algún mecanismo que utilicen en el campo para acelerar el crecimiento de los árboles, de los frutos? ¿Algo que exista que pueda ayudar al crecimiento? Y me decía que sí, pues, y me hablaba del abono, de los fertilizantes. Y fíjese que el abono, definición, es un fertilizante que se echa a la tierra para hacer más rica y más productiva la misma tierra. Y así como los fertilizantes ayudan al crecimiento de los árboles, para dar buenos frutos, nosotros tenemos algunos fertilizantes que nos hacen crecer como árboles, pero árboles que den fruto. Y eso no solo nos hace dar fruto, sino que nos hace ser más productivos para el reino de Dios. Ahora bien, consideremos que podemos encontrar dos tipos de crecimiento: el crecimiento normal y el crecimiento provocado. El crecimiento normal tiene la particularidad de que puede llegar a ser desordenado. Si tomáramos un árbol y no le cuidamos el crecimiento, puede que crezca desordenado, como él guste, como él quiera. Pero el crecimiento provocado tiene la ventaja de que puede ser más ordenado, puede ser más firme y más productivo. Y la fruta puede ser mejor cuando es provocado. Ahora bien, interesantemente, Jesús, en Lucas 6, versículo 43 y 44, nos enseña que por los frutos se conoce al árbol.
hablando de las personas, de los seres humanos, haciendo una comparación con los árboles. No solo Jesús menciona que o hace esta comparación del hombre o la mujer con un árbol, sino que en Isaías 61:3 señala que nosotros, su iglesia, se nos va a llamar plantío de Jehová, árboles de justicia. Entonces una profecía inspirada por el Espíritu de Dios, dada por mandato de Dios, señala que usted y yo somos árboles, que somos plantío de Jehová. Entonces me gustaría profundizar un poco en los crecimientos, en los tipos de crecimiento, porque en estos tipos de crecimiento es donde nosotros vamos a ver el fertilizante que Dios utiliza para que usted y yo crezcamos. Por eso yo le titulé esto Nuestra naturaleza. Es natural crecer, pero Dios desea que usted y yo crezcamos. Sin embargo, hay circunstancias, hay momentos de nuestra vida que Dios desea acelerar nuestro crecimiento, porque hemos estado estancados. ¿Le parece que veamos algunos fertilizantes que tenemos? Qué bueno ser hijo de Dios, ¿eh? El primer fertilizante que podemos encontrar es Cristo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Es decir, además Jesús desea que nosotros lleguemos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, que es el mismo. Entonces, además Jesús, que desea que seamos como Él es, a su estatura, Él además nos ayuda a crecer. Cristo. Ahora, ¿dónde está Cristo? Está en su palabra. Cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que la leemos, cada vez que nos alimentamos de ella, es Cristo generando, produciendo o dándonos este abono, este fertilizante que necesitamos para crecer. Otro fertilizante que podemos encontrar en nuestro caminar como hijos del Señor son las personas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo me di cuenta que podía enseñar la palabra? ¿Quiénes hacemos clases de los estudios? ¿Quiénes predicamos? ¿Cómo se dio cuenta usted que podía enseñar la palabra? Hagamos memoria. ¿Quién coordina un culto? Como nuestra hermana Bernarda. ¿Cómo se dio cuenta que podía hacerlo? Porque existían, o en algún momento Dios puso personas que nos dieron oportunidades y nos dijeron, hey, ahí tiene que hacerlo. Yo jamás me voy a olvidar y marcó mi vida que a los 13 años tuve que predicar en la iglesia un domingo, ¿se acuerdan? Que hicieron el culto cuando pasamos de niño a adolescente y me tocó predicar a mí. Y un domingo, ustedes sabían que el domingo siempre quien predica, el pastor. Entonces con 13 años yo estaba ahí preocupado y me acuerdo que mi tío Humberto, pastor de otra iglesia, le dije, tío, me toca predicar y me ayudó a ordenar un poco el sermón ahí entre los dos. En ese tiempo él vivía en el Olivar, acá en Viña. Pero Dios puso personas. Y Dios ha puesto personas hoy acá, en medio nuestro, para que crezcamos. Porque Dios está interesado en que usted y yo crezcamos. David, Demetrio, Dios está interesado en que ustedes crezcan. Y como sea que hayan llegado, Dios puso personas. Y si están aquí es porque Dios desea que crezcan. En mi vida, Dios desea que yo crezca. Y yo pensaba, de verdad, pues en algún momento, ¿cómo me di cuenta que puedo hacer esto? ¿Usted ha pensado las cosas que hace? ¿Cómo se dio cuenta que es buena con las costuras? Porque tuvo que enfrentarse un día, tengo que coser. ¿Cómo se dio cuenta usted, mamá, que es experta ahí, le gustan las plantas, que sabe cómo cuidarlas, cómo cortarlas, cómo trasplantarlas de un lado para otro? Porque en un momento se enfrentó a eso. Las cosas a crochet, por ejemplo, usted fue a un curso, pero había una persona que la usó ahí y le enseñó. Pues. No fue. Autodidacta, mire. Y Dios pone personas en la iglesia. Yo no me voy a olvidar jamás de la tía Susi, que fue quien Dios la usó para formarme cuando yo era niño. Hasta el día de hoy, la tía Vale, que me formó en mi etapa de adolescente. Mi hermano, que estuvo ahí como líder de jóvenes casi 20.000 años. Nuestro pastor Gabriel.
Mi padre, que me enseñó tantas cosas. Y Dios pone personas, porque Dios está interesado en que usted y yo crezcamos. Otro fertilizante que el Señor usa, y este también creo que lo enfrentamos todos los días, espero que no todos los días, pero la mayoría de ellos, son las presiones o las pruebas. En Primera de Pedro, devolviéndose una carta, en capítulo 1, el apóstol escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendráis que ser afligidos, tendremos que ser afligidos. Versículos 6 y 7 habla de eso. El tener demanda obligación. Es necesario que sean afligidos, pero por un poco de tiempo. Y si pensamos, claro, nuestra vida, si dura 75 años, es un poco de tiempo, comparado con la eternidad. Si duramos 100 años acá vivos, es un poco de tiempo, comparado con el infinito de la eternidad. Es un poco de tiempo. Entonces tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometiendo a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y habla del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego el oro. Nuestra fe también va a ser probada por fuego, y el fuego, en esta analogía que está haciendo el escritor, son las pruebas, son las presiones. Recordemos en el Génesis de la iglesia, en Hechos, el mandato de Jesús, cuando le hace la promesa del Espíritu Santo, dice: no se vayan de aquí hasta que venga la promesa del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y después de ahí vayan y prediquen. Pero estos muchachos habían recibido la promesa y estaban estancados ahí. Y empezó Saulo a perseguirlos. Y dice la Biblia, en Hechos, relata que se comenzaron a esparcir, en el capítulo 8, después de la muerte de Esteban. Y dice fantásticamente que a través de esa presión y de esa persecución, la iglesia comenzó a crecer. Porque el mayor fertilizante para que usted y yo crezcamos es la presión. Y dice que cuando se esparcieron por las ciudades, que iban predicando ellos, salvándose y predicando, y comenzó a crecer la iglesia. Consideremos que Pedro solito convirtió más de 5.000, pues. Entonces, imaginémonos cuánto era crecer en ese tiempo. Me imagino los que llegaban, se juntaban: oye, ¿dónde te fuiste para allá? Me fui para allá. ¿Cuántos convertiste? No, se convirtieron 1.000 y tú 2.000. Casi como David y Saúl cuando estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, yo le acabo de hablar de algunos fertilizantes: Cristo, las personas y las pruebas. Lo interesante es que nosotros a veces elegimos las pruebas. Porque sabemos que está Cristo. Lo consideramos. Sabemos que Él nos considera. Pero lo olvidamos a veces. O lo omitimos. Tenemos a personas, nuestros pastores en primera instancia en la iglesia, oficiales, líderes, que algo de recorrido tenemos. Y yo creo que algo podemos ayudar en su crecimiento, ¿o no? Porque yo he sido bendecido por varios líderes de acá, pues, por su palabra, la exhortación, las enseñanzas, una oración, un saludo, un acto de generosidad. ¿He sido bendecido? Claro que sí. Hemos crecido cuando interactuamos entre nosotros y decimos: ¡ay, así se hace, así se puede enfrentar esto! Y crecemos. Porque somos familia. Y qué bonito que usemos estas instancias. Pero vamos nosotros y elegimos la presión. Nos gusta ahí. Y nos acordamos ahí de Adán y Eva, que con el sudor de la frente. Ahora, reconsideremos hasta dónde debemos crecer. Hasta la estatura, les decía yo anteriormente, del varón perfecto. Ahora bien, siguiendo esta analogía de los árboles, una semilla de mostaza está diseñada para transformarse en un gran árbol, o mejor dicho, en un árbol de mostaza, porque son todos grandes. ¿Sí?
son muy grandes. Y lo que me llama la atención, que la expectativa de la semillita de mostaza, que es pequeña, la expectativa por su naturaleza es ser un gran árbol. Y no solo ser un gran árbol, sino que además de fruto. ¿Sí? Y me parece más fantástico que la semillita en sí misma tiene todo lo necesario para que cumpla esa expectativa de llegar a ser un gran árbol. Porque no va a salir un árbol de peras, ni de manzanas, porque está diseñada, aunque sea pequeñita, con lo necesario y con un poco de fertilizante o bastante y cuidado, tiene todo en sí misma, esa semillita, para ser un gran árbol. Por favor, síganme. Ahora bien, la expectativa de la semillita pequeña es un gran árbol. Nosotros somos seres humanos y nuestro gran árbol, ¿quién es? Cristo, la estatura del varón perfecto. Y yo me pregunto, ¿tendremos en nosotros mismos esa naturaleza de poder crecer a la estatura del varón perfecto? Y lo acabamos de leer. Y por eso yo titulé Nuestra naturaleza. ¿Vamos a la Biblia? Segunda de Pedro 1, versículo 4. Algo que tenemos que tener a nuestro favor. Está ahí en pantalla. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas nosotros llegásemos a ser partícipes, es decir, miembros, o tener algo en favor, partícipe de qué cosa? De la naturaleza. ¿Qué cosa? Divina. Por eso que yo le he dicho en otras ocasiones, no me gusta la palabra sobrenatural, porque no existe en la Biblia. Y aquí estamos viendo que un hombre que citaba a nuestro pastor el domingo, que su sombra sana a los enfermos, y él está escribiendo, así como mi sombra sana a los enfermos, y esto es parte de la naturaleza divina que tengo dentro de mí, es una promesa para usted y para mí, que en el nombre de Jesucristo los demonios salen fuera, las enfermedades se van. Es una promesa. Y es natural, hermano y hermana, es natural que divinamente nosotros oremos y los enfermos sean sanados. Es natural que nosotros invadamos un lugar y los demonios huyan, porque la presencia del Señor está en nosotros. Y tenemos naturalmente en nosotros mismos todo lo necesario para llegar a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto que es Cristo. Pregunto yo, ¿soy consciente de eso? Y aquí yo me cuestionaba, mi pastor, estos días, que me falta, decía yo, me falta tanto. Oiga, si esto no era de los apóstoles, que ellos tenían una esfera distinta, que estaban en otro nivel, que tenían otras... No, son iguales que nosotros. De hecho, el apóstol Pedro, en una visión llega donde Cornelio, y Cornelio se le arrodilla, y el apóstol Pedro le dice, ¿qué haces de rodilla? Dice, ponte en pie si somos iguales. Y entiendo, claro, porque los que servían a las mesas, que no eran los apóstoles, los que servían a las mesas, servían y sanaban, servían y sanaban, servían y sanaban. ¿Cómo estuvo hoy la repartición? Uy, sané todo esto, hermano. ¿No hablaban de eso? ¿Hablaban? ¿Repartieron el pan? Sí, porque sanar era natural. Entonces, ¿usted es consciente de la naturaleza que tenemos? Recordemos, Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo. Josué dijo, sol, detente. ¿Por qué no le habló al Señor? Dijo, sol, detente. Y dijo, Dios es su naturaleza. Y es natural que así como yo hablé, se hizo la luz. Es natural que así como Él hable, el sol se detenga. Así que Dios ordenó, sol, detente. Porque es natural. La divinidad de Dios, hermanos, en usted y en mí es natural, pero no somos conscientes de ella. Y a veces decimos llegar a la estatura del varón perfecto, que es complicado. Claro que sí, pues. No la vamos a conseguir hasta que seamos glorificados. ¿Ah? Pero Él va a continuar perfeccionando su obra. Y tenemos este ingrediente fantástico que somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Versículo 14. Esto era algo que la iglesia sabía. Así que por favor,
Usted, si no lo sabía, hoy lo sabe. Va a pasar 1 mes, 2 meses y lo va a saber. Y el versículo 14 dice, perdón, el versículo 13. Leamos del 12, que ahí está la afirmación de que le estaba mencionando. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros, porque le está recordando, fíjese. No le está diciendo de enseñarles, sino le está recordando siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, afirma ahí el apóstol. Y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el versículo 13, y mire cómo termina el versículo 13. Y ese es el problema de la iglesia. En despertaros. Y esto ya no solo estaba recordando promesas, ahora se transforma en una amonestación. Consideremos que la palabra promesa, en el original, significa declaración, exhortación. También significa eso. Entonces, cuando usted encuentra una promesa, no solo crea que es algo que es una declaración para usted, puede ser incluso una exhortación o una corrección, ¿ya? Eso también significa promesa del original arameo. Y aquí ya habla de las promesas, ¿cierto? Al inicio, pero aquí ya está hablando de una amonestación. Entonces, además el apóstol, que estaba acostumbrado a hacer milagros, iba ahí entrando a la iglesia y dijo, oye, estoy enfermo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, pum. Porque era natural. En el Antiguo Testamento, el pueblo cuando estaba en el desierto, para ellos era natural despertarse y ya sabían que estaba el maná. Si hacía frío, bueno, el Señor ponía la nube, era natural. Y ese es el problema que ocurre con la humanidad. Cuando nos acostumbramos a algo natural, nos conformamos y nos acomodamos. Y eso es lo que le había pasado a esta iglesia. Y por eso que el apóstol escribe esta carta y dice, despierten. Despertemos. Otro domingo nuestro pastor hablaba del poder del evangelio, de lo necesario que son los procesos que nos hacen crecer, que son estos fertilizantes. Pero despertemos. Y yo de verdad que estoy desafiado por la palabra del Señor a despertar, iglesia. Porque no puede ser que exista una persona y esté endemoniada y yo no pueda ganarle a ese demonio. Porque Cristo ya los venció. No puede ser. No puede ser. Despertemos, iglesia. Dios, yo le decía, Dios desea que usted y yo crezcamos. Y la manera de crecer son manifestadas a través de ¿qué? De los frutos. No importa que seamos 10, 20. Pero basta que un árbol se levante y sobreabunde fruto para que el necesitado venga y sea alimentado. Y aquí yo le pregunto a usted, muy personal, ¿usted quiere ser ese árbol que va a dar fruto? ¿O quiere solo disfrutar del fruto del hermano o de la hermana? Que también se puede. Y de verdad que he sido desafiado este tiempo por el Señor. Y me he cuestionado. Hermano, yo me he cuestionado. ¿Cuánto nos falta? Hasta que me topé con esto, con la naturaleza que tenemos en nosotros. O sea, que ni siquiera tenemos que buscarlo. Está en nosotros. Solo que tenemos que abrir los ojos. Porque si no tenemos estas cosas, y son 8 cositas que menciona el apóstol Pedro. Dice, la fe, añádele virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, piedad. A la piedad, amor fraternal. Al amor fraternal, amor. Y si están estas cosas, van a abundar en frutos. ¡Wow! En otras palabras está diciendo, van a ser árboles con frutos. Y nada nos hará caer. Nada. Si quiero desafiarlos, hermano, hermana. Desafiémonos. Conversemos con el Señor hoy en la noche, en la intimidad. Señor, necesito fertilizante. Ahora, ya vamos a finalizar. El proceso para poner fertilizante es hermoso. ¿Sabe por qué?
Porque la persona que va y pone el fertilizante tiene fe de que va a tener efecto, que va a tener resultados. Y esos fertilizantes son parte de los procesos. Hay fertilizantes que en la naturaleza, en la actualidad, se ponen en invierno, para que ahora en primavera disfrutemos los frutos. Por último, existen fertilizantes que van directo al árbol. ¿Pero saben cuál es más efectivo? El que va directo a la tierra. Yo me ponía a pensar, decía, Señor, si tú hiciste la naturaleza así, bueno, algo tiene que haber para nosotros, ¿no? Entonces yo decía, trata conmigo. Y hemos pedido algo personalmente, ¿no? Sí, yo, muchas veces, trata conmigo, ayúdame en mi carácter. Y claro, pues asocié después que yo soy el árbol y a lo mejor directo no es tan potente el efecto. Y yo dije, bueno, el entorno del árbol, ¿cuál es? La tierra. Y el fertilizante, si se tiene en su entorno, es más potente, tiene más resultados. Y claro, pues ahí entendí por qué Dios pone tantas pruebas. Porque en nuestro entorno siempre, o en mi entorno en particular, no quiero ser pesimista, pero en mi entorno en particular tengo que estar casi desafiándome, como subiendo y bajando montañas. ¿Verdad? Y ese es mi entorno. Y yo, claro, porque esa es mi tierra. Y ese es más productivo. Y lo que Dios produce a modo de fertilizante en su entorno es para que usted y yo abramos los ojos. No para que nos quejemos, no para que suframos, porque Él ya nos sacó de tristeza a gozo, ya nos sacó de oscuridad a luz admirable. Él pone esos fertilizantes en nuestro entorno porque Él tiene fe y Él ve más allá que nosotros. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros y Él ve que lo que ocurre en nuestro entorno nos va a ayudar. Entonces yo me imagino al Señor paseándose por entre medio de nosotros, como si nosotros fuéramos su huerta, y pone a David era usted, ¿cierto? David, le voy a poner este entorno, David, pum, y empieza a tirarle ahí y le produce cosas al entorno. Pero dice, pero David va a dar fruto. Vas a crecer. Y eso me dio esperanza. Porque yo empecé a ver mi entorno y hoy día, sobre todo, y estos días se ha desordenado un poco mi entorno. Y bueno, estoy consciente de que el Señor está ahí. Va a ser para bien, va a ser para bien, va a ser para bien. Y me recuerda el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No algunas, todas. Entonces a veces queremos que Dios trate directo con nosotros, con nuestra vida, sí, qué bien. Sin embargo, día a día Él está poniendo fertilizantes en nuestro alrededor y ese tendrá mayor efecto. El desafío entonces ahora es a poner en práctica la Escritura. La manera de poner en práctica esto es hacer, porque la fe ya está. La fe sin obra es muerta. Entonces desafíese. Y yo me ponía a pensar y preguntaba, ¿qué pasa si yo no estoy, mi pastor? ¿Quién me ve la tesorería? Y estos días he pensado, ¿y si yo no estoy en mi negocio, quién se va a hacer cargo? ¿Qué fruto estoy dando? Y si los predicadores no estuviéramos, ¿quién va a predicar? Nos hemos cuestionado, iglesia. Pero estamos llamados a tener fruto. Y para dar fruto hay que crecer. Por eso en un momento yo le pregunté, ¿usted está desafiado a crecer? Yo de verdad que sí. Yo de verdad que sí, iglesia. Y le invito a que se sume. Si no está nuestra hermana Miriam, ¿qué va a ser encargada del grupo de intercesión? ¿Quién será? Si no estamos los oficiales, ¿quién serán los oficiales del día de mañana? Oiga, si estamos de viaje aquí, somos pasajeros.
Usted y yo no sabemos lo que va a pasar con nosotros el próximo año. En un año pueden pasar tantas cosas, en meses pueden pasar tantas cosas. Hace unos días atrás conversaba con alguien y decía, voy a ser egoísta contigo porque yo lo que aprendí en 8 años tienes que aprenderlo en 6 meses. Pero tienes que acelerar tu crecimiento, le decía. Entonces yo no quiero que lleguemos al punto de la presión, iglesia. Porque Jesús estaba ahí esperando desde el cielo, al lado del trono del Señor. ¿Y qué hacen estos que pierden el tiempo si ya les di el poder? ¿Por qué no van y predican? Y se pusieron a conversar, yo creo, con el Señor. Mandémosle presión, pues. Somos una hermosa iglesia. Y tenemos una hermosa naturaleza. Una divina. Somos plantíos de Jehová. Aquí hay buena tierra. Aquí fluye el agua del Señor. Por eso que cuando venimos nos saciamos. Pero tenemos que crecer. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor.